¿Por qué Dios no impidió el primer asesinato de la historia? Si Abel era justo, aprobado por su sacrificio y su vida recta, ¿por qué su final fue tan brutal? Esta escena primordial no solo marca el inicio del sufrimiento humano, sino que también revela una profunda inquietud. ¿Dónde está Dios cuando cae el inocente? El silencio ante la violencia entre hermanos es inquietante y plantea preguntas que abarcan milenios. Muchos se preguntan, ¿Dios realmente ve, realmente se preocupa, o hay un propósito oculto al permitir tanto dolor? La muerte de Abel expuso el dilema de la justicia divina frente a la libertad humana. Caín, advertido y alertado por Dios, no fue detenido. A pesar de ser amado y aceptado por Dios, su propio hermano le quitó la vida, sin intervención divina directa. El contraste entre la fe de Abel y la envidia de Caín revela que desde el principio hay espacio para tomar decisiones, incluso las más sombrías. Al permitir este acto, Dios parece afirmar algo profundo sobre la importancia del libre albedrío y cómo el mal y el sufrimiento no se ignoran, sino que se utilizan como oportunidades de aprendizaje y legado. En el mundo actual, donde los crímenes y las injusticias siguen ocurriendo, este episodio cobra relevancia. ¿Hasta qué punto interfiere Dios en el curso de la historia? ¿Por qué tantas personas buenas sufren tragedias mientras quienes hacen el mal prosperan? ¿Son consecuencias de decisiones humanas o parte de un enigma mayor que solo quienes buscan la fe pueden comenzar a desentrañar? La sangre de Abel clama por respuestas, y es el punto de partida para comprender no solo la justicia y la misericordia de Dios, sino también la responsabilidad moral que cada persona tiene hacia su propia libertad. La historia de Abel sigue resonando, arrojando luz sobre dilemas eternos. ¿Hasta dónde llega el cuidado divino y cuándo el silencio de Dios es en realidad una invitación a una reflexión profunda sobre el papel de cada persona en el mundo? El asesinato de Abel a manos de su propio hermano Caín es, para muchos, uno de los relatos más impactantes y misteriosos de toda la Biblia. Más que narrar un crimen, el texto bíblico plantea profundas preguntas sobre el papel de Dios ante el sufrimiento humano. Después de todo, ¿por qué permitió Dios que mataran al justo Abel? ¿Fue una demostración de la fragilidad de la vida, del libre albedrío o de la inevitable consecuencia del pecado en la historia de la humanidad? Al profundizar en esta historia, se hace evidente que es mucho más que un simple episodio de violencia doméstica. Es el punto de partida para comprender cómo Dios aborda la justicia, la libertad, el pecado y la redención. En este video exploraremos las razones y los significados de este silencio divino, profundizando en el contexto social, espiritual y psicológico que rodea a los personajes. El objetivo es informar y educar, guiando al espectador en un recorrido por los dilemas existenciales y morales que plantea este pasaje. El objetivo es mostrar que la muerte de Abel no solo representa una tragedia individual, sino que plantea preguntas universales. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad humana? ¿Cuál es el papel de la fe en medio de la injusticia? ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios en medio del dolor y el drama humanos? A lo largo del guión, revelaremos cómo este evento moldea nuestra comprensión del libre albedrío, el pecado, el dolor y la esperanza, y cómo el ejemplo de Abel sigue vigente hoy en día, sirviendo de inspiración a quienes luchan por actuar correctamente. Los espectadores aprenderán el profundo significado del gesto de Abel, la lección contenida en la respuesta de Dios y el legado histórico, espiritual y ético de esta antigua narrativa. La historia de Abel se desarrolla poco después del inicio de la humanidad, cuando Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín, el agricultor, y Abel,
el pastor. El mundo era aún muy nuevo, marcado por la reciente caída de la pareja original y sus consecuencias para toda la creación. En el ámbito social no existían leyes, ciudades ni gobiernos humanos organizados. Era la era de la inocencia perdida y el surgimiento de los primeros conflictos internos. En este escenario, las ofrendas a Dios eran el mayor símbolo de la relación espiritual y la ética personal. Abel se presenta como el hijo menor, cuya vida lleva desde su mismo nombre el peso de la fragilidad humana. Hebel significa aliento, viento, algo fugaz y vacío, expresión de lo efímero de la existencia después del pecado. Mientras Caín buscaba un futuro prometedor como agricultor, Abel irradiaba la esperanza y la pureza de quien confía en Dios y actúa con justicia. Ambos tenían acceso directo a lo divino, haciendo sacrificios en busca de aprobación. En este contexto de libertad y responsabilidad, todas las acciones eran significativas y recibían respuestas inmediatas de Dios mismo, lo que indicaba que cada decisión podía determinar el destino de toda la humanidad. El ambiente era de tensión controlada. Cualquier desliz podía cambiar el curso de la historia. Abel creció en el entorno sencillo y primitivo de la antigüedad, pero su actitud hacia Dios estableció un nuevo estándar de fe para toda la historia de la humanidad. Mientras Caín buscaba su propio sustento y reconocimiento, Abel se dedicó a cuidar y observar todo lo que provenía de Dios, actuando con humildad y reverencia. Su ascenso en el relato bíblico ocurre cuando decide ofrecer a Dios no solo un sacrificio, sino lo mejor que poseía: los primogénitos y la grosura de sus ovejas, símbolo no solo de generosidad, sino de entrega total, confianza y verdadera devoción. La actitud de Abel revela un corazón sincero, lleno de fe y con el deseo de agradar al Creador, mientras que Caín ofreció algo común, sin importar la calidad ni el significado de su ofrenda. Según Hebreos 11:4, el sacrificio de Abel fue aceptado por fe, convirtiéndose en una referencia para futuros sacrificios y ofrendas, y señalando proféticamente el sacrificio de Cristo. En ese contexto, Abel se convirtió en un ejemplo no solo de devoción, sino también de esperanza, pues a pesar de su efímera existencia, fue celebrado como justo e íntegro. El impacto de su decisión aún resuena. Hacer lo mejor para Dios transforma vidas e inspira generaciones, revelando que la verdadera fe es la que se traduce en acciones concretas, incluso en un mundo lleno de peligro y envidia. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque fue hecha con fe y dedicación, pero rechazó la de Caín, que fue descuidada y sin un corazón para Dios. Esto generó en Caín un profundo sentimiento de envidia e ira, de lo cual Dios le advirtió, dándole la oportunidad de arrepentirse y controlar el pecado que acechaba a la puerta. Sin embargo, Caín decidió actuar impulsado por emociones negativas y mató a Abel en el campo. Dios permitió que esto sucediera porque respeta el libre albedrío humano, incluso ante el mal, para que las decisiones y sus consecuencias sean claras. Además, Dios no quería que la venganza se convirtiera en un ciclo de violencia entre los hombres, por lo que colocó una marca protectora en Caín, impidiendo que otros lo mataran en represalia, mostrando así que su castigo final provendría de la justicia divina. Este episodio revela que Dios permite que el sufrimiento y el mal manifiesten la justicia suprema y la responsabilidad humana, evidenciando que la vida y la justicia trascienden esta existencia. La muerte de Abel, por lo tanto, no es una señal de injusticia divina, sino una advertencia y un testimonio para la humanidad sobre la gravedad del pecado, la necesidad de una fe verdadera y la certeza de que Dios transforma incluso el mal en un propósito mayor.
Abel sigue siendo un ejemplo de justicia y fe que resuena en las Escrituras hasta el día de hoy. La muerte de Abel dejó un legado espiritual y moral que trasciende la antigüedad. Se le recuerda como el primer mártir de la fe, cuya sangre clama desde la tierra como testimonio contra el pecado y la injusticia humanos, sirviendo de ejemplo para las generaciones futuras sobre el costo y el valor de la fidelidad a Dios. La historia de Abel inspira la reflexión sobre la importancia de elegir el camino de la rectitud, incluso ante el peligro y la adversidad. Además, su narrativa muestra que Dios, a pesar de permitir el mal, no abandona a la humanidad, ofreciendo perdón, redención y un propósito mayor para el sufrimiento. Abel simboliza la esperanza, la fe inquebrantable y la justicia, que a pesar de ser víctima de la violencia, permanece viva y activa a través de la memoria y la promesa divina de restauración. En definitiva, el episodio refuerza la comprensión bíblica de que el libre albedrío es fundamental para la experiencia humana y que las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias eternas. La historia de Abel sigue siendo una invitación a reflexionar sobre nuestra vida, nuestra fe y nuestras decisiones, reafirmando la presencia constante de Dios incluso en momentos de oscuridad. La muerte de Abel, aunque trágica, nos ofrece una profunda lección sobre la relación entre Dios, el mal y la responsabilidad humana. Dios permitió el asesinato de Abel no por indiferencia, sino para respetar el libre albedrío de la humanidad y demostrar que las decisiones tienen consecuencias reales y duraderas. Abel, con su fe genuina y su sacrificio sincero, se convierte en un símbolo de justicia y esperanza, inspirando a la humanidad a buscar un camino de integridad incluso en medio del sufrimiento. Este relato temprano de la Biblia revela cómo Dios puede permitir que los momentos de dolor fortalezcan la fe y despierten la conciencia moral. Enfatiza que, si bien el mal existe, hay justicia divina y redención más allá de esta vida terrenal. Las experiencias de Caín y Abel muestran el precio de la envidia y el pecado, pero también señalan la misericordia y el llamado a la transformación. Al comprender por qué Dios permitió la muerte de Abel, se nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y a confiar en la justicia divina, que un día restaurará el orden y la paz a todos los que permanecen fieles. Que esta historia siga guiándonos en nuestra búsqueda de una relación sincera con Dios y en nuestra lucha contra el mal que nos rodea. Si este video te ayudó a aclarar tus dudas y a profundizar tu fe, suscríbete al canal para más historias y reflexiones bíblicas. Deja un comentario contándonos qué más te gustaría aprender o comparte este contenido para que más personas comprendan el significado de la muerte de Abel.